Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o el internet, el propósito es dar un mensaje que traiga aliento a tu vida, que te recuerde las promesas que el Señor te dejó en su palabra y te dé directrices para tu diario vivir. Y que también seamos enseñados. El Señor Jesús dijo que enseñáramos a los discípulos. Hoy tengo una visita desde España al doctor Antoine Bret. Él es doctor en física de la Universidad de Orsay, Francia, es profesor actualmente en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, es especialista en física, aplicaciones termonucleares, astrofísica, realmente muy versado, escritor de muchos artículos científicos, pero él es cristiano también, es un creyente. Y hoy nos va a traer un valioso mensaje, una enseñanza con el tema Dios y la fe en la ciencia. Gracias por acompañarnos, Antoine. Oui, muy contento de estar aquí. Buenas tardes. Bueno, gracias. Yo conocí a Antoine por un artículo. Él escribe para revistas cristianas. En este caso fue Protestante Digital y debido a eso me inquietó y yo sé que hoy vamos a tener un tiempo muy edificante. Me gustaría primero que iniciáramos con el Salmo 119. El Salmo 19. Lo voy a colocar aquí en pantalla para poder que todo lo podamos seguir. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día se lo dice a otro día, una noche a otra hace que lo conozca. Hablan sin sonido, su voz es silenciosa en los cielos, su mensaje se extiende por todo el mundo hasta los confines de la tierra. El sol, a quien Dios le puso su hogar en el cielo, recorre el espacio tan resplandeciente como el novio que viene de su boda, tan alegre como el atleta que espera participar en una carrera. Cruza los cielos de un extremo al otro y nada escapa a su calor. Bueno, tenemos un astrofísico aquí acompañándonos, una persona académicamente hablando estudiada. Y yo he dicho que este tema de hoy, pues vamos, Dios y la fe en la ciencia. Y vamos a tener varios temitas. Primer tema, Antoine, me gustaría tu punto de vista. ¿Contradice la fe de la ciencia? Tú que eres una persona, pues, muy educada. ¿Qué nos puedes decir si contradice? ¿Por qué? Porque a veces decimos, un científico no puede ser creyente. ¿Por qué? Porque los científicos son gente que solo creen lo que ven, lo que puede tocarse, lo que puede explicarse. Son personas que, pues diríamos, no puede crecer la fe, pero bueno, tú que eres creyente, puedes decirnos, ¿contradice la fe la ciencia? Sí, gracias. Sí, escribir recién un artículo sobre este tema, es decir, ¿puede un científico ser creyente? Porque precisamente me preguntaron la cosa varias veces en mi familia, incluso mi hija o mis hijos. ¿Cómo es que es creyente y eres científico? Y entonces pensé y yo contesté algo cuando me lo preguntaron la primera vez, pero contesté otra cosa. Es decir, me di cuenta de que hay varias razones por las cuales la gente se extraña de que un científico pueda ser creyente. Y una de ellas es esta, la que acabas de mencionar, y que no se me había ocurrido antes, que si los científicos supuestamente son gente que solo creen lo que ven, lo que pueden tocar, lo que pueden demostrar, etcétera, etcétera. Y pues me parece finalmente que científico uno, nadie vive así. Y un ejemplo que encontré es que cuando me casé con mi mujer, ¿vale? Nadie había venido del futuro para decirme, pues adelante, puedes casarte. He visto que dentro de 30 años seguís juntos, funciona bien la cosa. Pues había, y recuerdo muy bien hablar efectivamente de mi boda con un amigo en la época, y me había dado cuenta de que hay un elemento de fe cuando te casas. Y hay muchos científicos, incluso ateos, que están casados. Y supongo que el día de la boda creen, sí, con bastante seguridad, diría suficientemente seguridad como para casarse,
que la cosa va a funcionar. Espero que no todos dicen, pues, a ver, ensayamos esto 2 o 3 años y a ver si funciona. Entonces, me parece que todo el mundo tiene, incluso los ateos, si están casados, es que un día, al menos una vez en su vida, han tomado una decisión basada en confianza en el futuro, en confianza en la persona, pero no basada en una prueba 100% irrefutable, etcétera, etcétera. Me parece que en un debate donde la gente quiere ganar y tener la última palabra, unos lo van a mantener. Pero me parece que cuando estamos honestos en nuestra vida propia, nadie funciona así. Es decir, no muevo un dedo si no tengo exactamente 100% certeza. Nadie funciona así. Tienes toda la razón. Tenemos, no se llama fe, tal vez se usa otra palabra, ¿cierto? Otra expresión, pero sí hay un ámbito de fe o de movernos en función de esperanza de algo. Entonces, esto nos confirmaría de que no contradice que un científico pueda ser una persona que tenga fe, ¿no? Y bueno, la vida cristiana es una vida de tener fe. La Sí. ciencia explica muchas cosas, Antoine, pero entonces a veces se piensa que porque la ciencia explica, por ejemplo, que por qué existe la gravedad, entonces no hace falta Dios para explicarlas. O sea, a veces se piensa de que porque la ciencia entendió algo que Dios creó, ya eso saca a Dios de la ciencia. ¿Cómo podemos decir que no es ofensivo que la ciencia explique cosas, que podamos entender la naturaleza? Ah, antes quería añadir algo que se me acaba de ocurrir a la pregunta de antes. Sí, sí, está Hebreo bien. 11, Hebreo 11:1, se lo traduzco desde el francés, porque conozco los versículos en francés, la versión Louis II, pero dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, sí, es más que confianza, es una certeza muy profunda, pero de algo que no se ve. Y te digo, me parece que cualquier persona, atea o no, de vez en cuando toma decisiones basándose en confianza o en cierto tipo de fe sobre el futuro. Pues ahora la segunda pregunta, sí creo que yo cuando me convertí tenía 23 o 4, creo, y justo estaba haciendo mi doctorado en física. La ciencia tuvo muy poco papel. Luego me puedes preguntar si quieres. Muy poquito papel en mi conversión. Jesús lo hizo todo, diría. Pero sí, me enfrenté, entre comillas, a esta pregunta de si la ciencia explica algo, entonces, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Etcétera. Y esto es otro artículo que escribí recién en Protestante Digital, fue una serie de 3, donde muy rápidamente, pero esto al principio de mi vida cristiana, me di cuenta de que esta idea de que si algo está explicado de forma natural, es que Dios no tiene nada que ver, esta idea ni siquiera está en la Biblia. Es decir, hay muchísimos casos en la Biblia donde la Biblia nos dice esto lo hizo Dios y esto no tiene nada sobrenatural. El ejemplo para mí fantástico es Jesús que dice Dios alimenta a los aves. ¿Vale? Jesús sabía muy bien que un ave no se alimenta de forma supernatural. Pues los gusanitos lo saben muy bien. Y entonces, y hay muchos otros casos. Por ejemplo, José dice a sus hermanos en Génesis, al final de todo, cuando todo termina bien y todo esto, Dios me ha traído aquí. Y antes el Génesis nos ha contado durante capítulos cómo esto ocurrió. Hoy cualquier persona, todos los gente que sí, dan gracias por la comida antes de comer. Gracias a Dios por esta comida. Y sabe muy bien que la comida no ha llegado en el plato de forma sobrenatural. Alguien ha cocinado, alguien ha hecho la compra,
¿Alguien ha Uh, trabajado? alguien ha trabajado. Entonces, la Biblia no veo en Hechos. Pablo dice que Dios da las estaciones del año, etc. Entonces, me parece que en la Biblia no hay esta distinción un poco arbitraria entre si es natural, Dios no tiene nada que ver. Y Dios solo tiene la ocasión de hacer algo si es sobrenatural. Plan, la resurrección de Jesús, andar por el agua o este tipo de cosas, ¿vale? Y entonces, para terminar, sí, esta idea y creo que es un mal entendimiento muy profundo, así que sé que puede durar mucho, pero sobre el cual los ateos y muchos creyentes parecen de acuerdo. Es que si algo se explica es que no es Dios. Y entonces llegamos a esto de, puesto que la ciencia explica cada vez más cosas, entonces Dios no tiene nada que hacer. Pues si bastaba con explicar de forma irrefutable, diría, algo que la Biblia atribuye a Dios, pues bastaría con mirar una ave comiendo. Y entonces, si Jesús dijo que Dios se alimenta a los aves, es que obviamente Jesús no tenía estas dos categorías en la mente. Si está explicado, es que no es Dios. Y veo entonces muchísimos argumentos ateos en esta dirección. Esto lo sabemos, esto lo sabemos, esto lo sabemos. Y al otro lado, muchísimos creyentes buscando de forma desesperada huecos en la ciencia, que en inglés lo llaman God of the Gaps. Creo que en castellano se traduce Dios tapa agujero, algo así. Creyentes que buscan desesperadamente algo que la ciencia no explique, algo que no se entiende aún, aquí hay Dios. Pues el problema con esto es que a lo mejor tu agujero mañana se tapa. Y entonces, si tu fe descansa en esto, pues o bien vas a tener que negar la explicación, o bien tu fe va a tambalear. Yo siempre pensé que las estrellas no pueden formarse por leyes naturales. Han demostrado que sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Ves? Creo que es un fundamento. Pues Jesús habla de edificar sobre la arena o el cemento, y el cemento es él. Pero esto entre paréntesis, una paréntesis muy importante. Pero creo que esto es una fe basada en arena, es decir, basada en huequecitos, mientras Dios no solamente está en el hueco, pero ya está en ambos lados. Uh, uh, y el salmista más bien se maravilla de lo que ve, de lo que puede entender, y no solamente de los milagros que hace Dios. Entonces, sí, lamento muchísimo esta idea que está muy bien anclada en el debate ciencia y fe, porque me parece que hace muchísimo daño. Y especialmente por el lado de los creyentes. Sí, tienes razón, Antoine. Mire, Pablo dijo en un discurso ya en Hechos, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. El Sí. hecho de que las cosas sean naturales, tenga que trabajar para conseguir el dinero con el cual compro la comida, o que las cosas se puedan explicar, las estaciones, lo que vemos, no quiere decir que no sea Dios quien esté detrás de todo. Realmente pensamos de que solo sobrenatural es, tú bien explicaste, los milagros, una sanidad, que lo que Jesús hizo que aparece en la Biblia. Realmente Dios está presente en todo y debemos no tener pánico ni temor de creer que sigue siendo Dios el que está. Me agrada el ejemplo de las aves, ¿nos recuerdas? O sea, Dios creó todo para que los animales se alimentaran y nosotros nos alimentamos de ellos, pero sigue siendo Dios. No es nada sobrenatural. Nos falta sensibilidad para reconocer que Dios está presente en todo. Realmente Dios sigue presente y bueno,
no nos abandonó, ¿no? Existe una Mm, creencia de que Dios creó el sistema y se fue. No, Dios creó y sigue participando, ¿cierto, Antoine? sí, sí. Ya, hay otro punto interesante que queremos tocar, bueno, ya aprovechando que eres científico, que es el de ¿contradice la ciencia el libro de Génesis? Realmente esto tiene muchos debates y aquí la idea es Sí. que podamos ser educados, Mm. enseñados, ¿no? Tú tienes conocimiento de ciencia y entonces ¿contradice la ciencia el libro de Génesis? Sí, entonces también dije antes que entonces estaba estudiando para mi doctorado durante mi conversión, cuando descubrí de verdad la Biblia. Y honestamente, el conflicto entre la ciencia y Génesis nunca fue para mí un desafío. ¿Y por qué? Porque la iglesia donde descubrí la Biblia no enseñaba lo que a veces se llama una lectura literal del Génesis. ¿Vale? Ni siquiera intentaba hacer concordismo entre la ciencia y Génesis, etcétera, etcétera. Creo que la insistencia, y a mí me parece sano, era que pues hay un Dios y tienes que reconciliarte con él porque has pecado y ya está. Esto era el centro. De modo que yo crecí rodeado, diría, de una enseñanza. Primero, de una enseñanza que no enseñaba esto. Y segundo, yo mismo al leer Génesis 1, nunca se me ocurrió tomarle al pie de la letra. Es decir, nunca se me ocurrió preguntarme, pero ¿dónde estaba este árbol de vida en el mundo real? ¿Dónde estaba este árbol del conocimiento del bien y del mal en el mundo real? N- Nunca me planteé tomarme en serio un Dios no, no en serio, literalmente diría. El mensaje subyacente, sí, muy en serio. Uh, pero un Dios que pasea por su jardín al atardecer y todo esto. Descubrí también que gente como Origen, del siglo Orígenes, creo, no sé cómo se dice en castellano, Sí, Origen o Orígenes, Origen, un Orígenes, historiador cristiano, sí. padre de la iglesia del siglo III, también opinaba igual, es decir, que no era una postura nueva. Vale. Obviamente que en los primeros siglos habían padres de la iglesia que sí pensaron que esto pasó de forma histórica, pero también alguien como Origen es muy, muy claro que no. Y hay muchos otros padres de la iglesia que pensaban que los días de Génesis no eran de 24 horas. Entonces pensé, sí, la postura que yo tengo de forma intuitiva a lo mejor podría ser contaminada por la ciencia del siglo XXI o del siglo XX, pero la postura de Orígenes no podía ser fruto de la ciencia del siglo XX. De modo que efectivamente nunca se me ocurrió y, ¿sabes? Es mucho más tarde en mi vida cristiana, porque pasaron muchas cosas, pero 15 años después, diría, llegando en España, en torno a 2004, no, empezando a acudir, congregarme en unas iglesias españolas evangélicas, que descubrí esta postura de, sí, sí, el libro de Génesis describe eventos históricos que ocurrieron de verdad. Y a mí me extrañó bastante. Pero te digo de forma que el fundamento de mi fe no descansa para nada en esto. Ahora sí, me parece que uh, cuando me convertí y aún hoy veo en Génesis, lo que veo en Génesis es que sí, Dios quiere una relación con nosotros, que al contrario de los dioses que rodeaban Israel en esta época, Dios quería sí una relación, no quería esclavos, no quería siervos,
que el sol no es un dios, la luna no es un dios. Hay otro dios que ha hecho todo esto. ¿Cómo? Esto es otra cosa, ¿vale? Pero que lo ha hecho. Y que hay un problema enorme entre mí y Dios y entre la humanidad y Dios, es el pecado. Y el pecado basta con encender el telediario para ver que sí está. ¿Vale? Y Antoine, que entonces... aquí quiero hacer pronto una aclaración. Estamos refiriéndonos al episodio de la creación, que está en Génesis, los primeros capítulos, porque la ciencia hoy en día, en el siglo XXI, como Antoine está recordando, pues si se toma de una manera literal, como por decir, llegó la luz, Dios creó las plantas, pero no había sol, y las plantas necesitan sol. Hay un choque con la ciencia, hay un choque con la geología, hay un choque con la biología, con esas disciplinas técnicas, y a esto es lo que estamos ahorita hablando, que aunque Génesis tiene elementos históricos, la vida de todos los personajes, esta parte de la creación es una parte que Génesis no es un libro de astronomía, no es un libro para que Sí, explique las leyes de la naturaleza, no es un libro para que explique la biología, es un libro que nos enseña a Dios y que hay un creador detrás de todo. Este es el punto que estamos queriendo discutir ahora, ¿no? Esta parte que no es histórica, pero pues de alguna manera quedó plasmada ahí para mostrarnos de que hay un Dios, que hay detrás de todo, no fue casual que nacieron las plantas. Continúa, Antoine. no, no, estoy de acuerdo. De hecho, lo de un sol antes, incluso hay un día antes de que haya un sol, esto lo subraya Orígenes hace 1800 años. Oye, esto no os llama la atención y ah, digo, yo nunca tuve que volver de una postura más creacionista. Yo nací como cristiano así, siempre me pareció completamente natural. ¿Vale? Ahora sí, como dices, si tomas todo esto al pie de la letra y empiezas a descontar los años de los patriarcas y todo esto, llegas a un mundo que tiene, depende, unos dicen 6.000, otros 10.000 años. Y hace muchísimo tiempo que observando el mundo alrededor nuestro, la gente se ha planteado, oye, esto no parece 6.000 años, ¿vale? Bueno, Que yo sepa, estamos saltando a otra pregunta, ¿no? A que... la edad del universo. Sí, sí. Pero entonces, antes, para terminar la anterior pregunta, la de ¿contradice la ciencia el libro de Génesis? Entonces, cómo lo resumimos? El Pues libro lo de Génesis hablando resumiría, de la creación, hablando de sí, la lo creación, pero resumiría porque diría que para mí Génesis no habla de ciencia. Ah, no es un libro de ciencia, es un libro sobre la relación de Dios con los humanos. Pero no de ciencia. Del mismo modo que cuando leo la parábola del bueno samaritano, no me pongo a especular sobre el código postal del bueno samaritano. Pero ¿dónde vivía este hombre? ¿Y en qué ciudad? Esto no es lo importante de la cosa. Y por eso yo me junto mucho como Orígenes, que escribía que Génesis cuenta cosas muy, muy profundas y unas que se entienden muy bien, otras muy misteriosas, pero uh, diría la apariencia de la historia, si ocurrió históricamente o no, para mí no es lo importante. No es un libro eh, de ciencia. buen punto. Y tal vez este es el objetivo también de esto. Tenemos que ser sensibles a que hay un Dios que creó todo, ¿cierto? Y detalla, creó los planetas, creó a la humanidad, creó los animales, creó la vegetación, pero no podemos, porque hoy en día mucha gente dice, los científicos son ateos porque están diciendo de que las plantas necesitan el sol y Dios las creó antes que el sol. No, fue la manera en la que Dios usó para ilustrarnos de que Él es el creador. La gente
de la época, Moisés, pues no eran científicos como hoy en día se conoce, entonces se usaron las herramientas literarias o ilustrativas para poder enseñar que había un creador, que bien recordaste, el sol no es Dios, la luna no es Dios, entonces no es que sean incongruencias, sino que no hay que entenderlo como un libro de ciencia, como un libro de astronomía, pero sí el Dios se está revelando a través de la Biblia. Y Génesis, esos versículos, esos capítulos iniciales, pues es la manera de que podemos entenderlo de una manera sana. Más adelante, vemos incluso que Josué oró, sol detente en Gabaón, se pensaba que esa visión como la que tenía Copérnico, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco más de esto porque pues se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y se interpretaba en función de eso. Ya sabemos que la ciencia no es el centro del universo, pero esto no daña la fe. Háblanos un poco de eso. Sí, entonces, sobre lo que se llama el geocentrismo, es decir, la creencia que la Tierra es inmóvil y el Sol gira alrededor y todo el universo gira alrededor. ¿Ok? Es muy interesante porque tengo un amigo cristiano que está haciendo una tesis de doctorado sobre precisamente este tema y diría no exactamente la historia de esta idea, pero como a lo mejor sabéis, muy a menudo los ateos dicen, la Iglesia Católica enseñaba que la Tierra era plana. ¿Vale? Es solo una pequeña paréntesis. Y la verdad es que es falso. No soy católico, pero tengo que rendir cuentas a la verdad. Y esto no es cierto. Entonces, su tesis de doctorado es, porque finalmente es una de las primeras fake news de la historia. La Iglesia Católica dijo Falsa esto. noticia, sí. Sí, sí. ¿Y cuándo nació esto? Y me dijo en torno al mínimo al siglo XVI. Pero otra concepción más allá de la Tierra plana, que salvo una o dos excepciones en los padres de la Iglesia, me dijo Lactancio, una. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. ¿Vale? Y por eso Isabel, la católica, mandó a Colón a la India, yendo al oeste. Es decir, en sentido contrario, para dar la vuelta. Pero entonces, otro caso muy interesante es el caso del geocentrismo, porque también Pablo se llama Pablo de Felipe. Pablo me dijo, pero sabes, hasta Copérnico, salvo a lo mejor una excepción en el siglo XIV, todo el mundo era geocentrista, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y dentro de la iglesia, entre otros, por versículos como Josué. Josué que pide a Dios, oye, Dios inmoviliza el sol y todo esto. Y cuando Copérnico empezó a publicar sus descubrimientos, hay una cita bastante famosa de Lutero, donde Lutero dice, hay un astrónomo que se llama Copérnico que cuenta que la Tierra da vuelta alrededor del Sol. Esto no puede ser cierto porque, como lo dice la Biblia en el libro de Josué, Josué estaba aquí y el Sol se inmovilizó en el cielo. Y no digo esto para desprestigiar a Lutero, para nada. Me parece completamente normal, basado, diría, en el testimonio de mis sentidos y sin mucho más ciencia detrás, porque costó milenios de, de pensamiento y todo esto para llegar hasta Newton, primero Copérnico y luego Newton. Uh, y entonces me parece completamente normal ser geocentrista. Toda la iglesia lo era. Y pues solo era una lectura, diría, equivocada o una interpretación equivocada de ciertos pasajes. Sé que unos van a decir que la Tierra, hay versículos, no sé dónde, que se pueden interpretar, no recuerdo dónde, como que la Tierra se está moviendo. Otros, al contrario, la Tierra es inamovible, etcétera, etcétera. Entonces, creo que más bien históricamente, hasta Copérnico, la gente era geocentrista.
Pues creo que luego observación del mundo real dice, pues finalmente no, es el contrario. En cuanto esto debería tambalear la fe de alguien, creo que nada. Ah, es decir, no me molesta para nada que Dios haya escrito conformándose a lo que la gente veía en esta época. ¿Qué sentido tendría que Dios hablará, que Jesús hablará de estas cosas? Porque finalmente encuentro que desde el punto de vista de mi problema con Dios, no tienen mucha importancia. Uh, un día alguien me preguntó, un joven en mi iglesia me preguntó, pero ¿por qué la Biblia no es tan más clara en cuanto a la evolución, en cuanto a las series de la naturaleza y todo esto? Y se me ocurrió, me parece que Dios me dio la respuesta del instante, diría que la Biblia está muy clara en cuanto tiene que serlo. Es decir, hay un Dios y tienes un problema porque eres pecador. Y escucha a Jesús te va a ayudar. Ahora no tiene por qué ser clara en otros asuntos. Yo no veo por qué habrían las series de la mecánica cuántica en la Biblia. Y del mismo modo que cuando leo Aristóteles o Tolstoy, no busco esto. Esto no es lo que me interesa. Aristóteles también era geocentrista y que es muy interesante ver cómo lo era, pero hay muchísimas otras cosas en Aristóteles que son interesantes. Y cuando leo Tolstoy, no me interesa, no la da de hecho, pero no me interesaría su opinión sobre el órbita de la Tierra o las series de la naturaleza, no lo sé. Podríamos resumir esto que zapatero a tus zapatos. La Biblia nos enseña de cómo establecer una relación con Dios, que Sí, es me el Dios parece. creador, que todos necesitamos ponernos en paz con Dios porque todos somos pecadores. ¿Has recordado? No has recordado la gran verdad. La vida eterna es que conozcan a Jesucristo. Entonces, aquellas cosas que la Biblia no enseña de cómo creó, digamos, los detalles técnicos, técnicos del sol, de la luna, de la tierra, de los animales, que por qué los insectos no aparecen en el Génesis. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de botánica, da información, pero entonces no aceptemos de que eso desvirtúa de que hay Dios, de que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios que creó todo. En algunos artículos tuyos leía una frase que decía, la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no nos explica, hablando de estas cosas de lo que vemos, ¿cierto, Antoine? Sí, creo que es una cita de Galileo que dijo la Biblia enseña cómo ir al cielo y no cómo va al cielo. Uh, y entonces sí, cuando yo descubrí el mensaje de Jesús, me fijé, no enseguida, pero casi enseguida, en el problema. Y creo que en este sentido la Biblia es de eterna relevancia para el ser humano, porque habla de Dios y del corazón del ser humano. Ahora todo esto, diría, está envuelto en un embalse, diría, conforme a la época donde se escribieron los textos. Pero cualquiera que lee incluso el Antiguo Testamento ve que el corazón humano no ha cambiado. Sí, no ha cambiado. Los problemas siguen siendo los mismos. ¿Vale? Muy cierto. Hasta, sabes, el enchufismo donde un incompetente va a terminar jefe de muchos otros. Esto ya está no, está en el Eclesiastes. ¿Sabes? Entonces, Necio. los problemas siguen siendo, y creo que esto es el corazón de la Biblia, el corazón humano, su relación con Dios, el pecado, todo esto. Correcto, muy bien, Antoine. Realmente no ha cambiado el corazón humano,
el deseo de ser dioses nosotros, de que nadie nos gobierne, Sí, sí. ha existido siempre. Esto no es algo solamente de los israelitas. Aquí vemos dos hombres, tú y yo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo porque tuvimos que aceptar que el único que debe reinar en nuestras vidas es Dios y en los oyentes que nos están escuchando. Entremos a un tercer punto que hemos llamado, bueno, mi lectura del Génesis ya comentaste, que no es un libro de ciencia. El cuarto, la edad del universo. Este es un punto que genera muchas controversias. La edad del universo, o hablemos de la edad de la Tierra. Si uno cuenta los años, digamos, los años que las genealogías, pues obviamente va a decir que la Tierra tiene como unos 6.000 años. Pero las evidencias de la botánica, digo, de la geología, ¿tú nos puedes aclarar un poco más de esto? La idea de esto volvemos al punto, es poder entender que obviamente la ciencia explica cosas de ciencia. No, la ciencia no explica de cómo redimir nuestra humanidad con Dios. Pero ahí donde pronto completamos esa información. Yo mientras tanto voy a colocar un poco unas imágenes de este universo tan hermoso que Dios creó, porque el mundo que nos rodea, las galaxias, es hermoso. Sí, Entonces he bajado unas imágenes para poder disfrutarlas. sí, sí. Cuéntanos, Antoine, con respecto a esto. Pues para poner un poco de contexto, antes de hablar del universo, hay que saber que aún hoy unos cristianos mantienen que la Tierra es plana y mantienen el geocentrismo hoy, ¿vale? ¿Y por qué? Porque se basan en su lectura de la Biblia y y puesto que observar el universo o la Tierra ha determinado que la Tierra no es plana y que gira alrededor del Sol, pues tienen que negar esto. Si, o creen con tanta certeza que la Biblia enseña esto, y aparentemente no se les ocurre que esto no les serviría, es mi lectura de la Biblia, que pues la NASA se vuelve engañando a todo el mundo y todas las agencias espaciales y todos los científicos, etcétera, etcétera. Porque yo he decidido que esto que no sea citado fuera de contexto, han decidido que pues la Biblia dice que mi lectura de Biblia dice que la Tierra es plana, entonces la Tierra es plana. Mi lectura de la Biblia dice que el Sol gira alrededor de la Tierra, como Lutero pensaba, y entonces yo abogo por el geocentrismo. ¿Vale? ¿Ves? El patrón es, el geocentrismo está muy claro, una postura basada en cierta lectura de Biblia, que la gente se niega a cambiar a pesar de lo que vemos cuando observamos fuera. Y veo la edad del universo un poco en la misma línea. Es decir, en cuanto a las observaciones, hace siglos que la gente ha empezado a sospechar muy fuertemente que la Tierra, para empezar, tiene millones y no millares de años. Que yo sepa, pero no soy un experto en la historia de esto, pero en mis lecturas remonté a la mitad del siglo XVIII con la geología naciente de que, oye, esto es bastante viejo, ¿vale? O al menos parece viejo. Y luego todo se ha sumado, es decir, la gente que va a taladrar el hielo en Groenlandia o en Polo Sur, en Antártida, encuentra capas de centenares de miles de años. Los geólogos también encuentran cosas. Tengo un muy buen amigo geólogo cristiano que me dijo, ves esto, esta superposición de microorganismos, para formar esto necesita millones de años. Y yo estoy más al tonto
de lo que pasa en astronomía o en física. Pues cuando se descubrieron la ley de la radiactividad en el siglo XX, pues la gente se dio cuenta de que si este elemento decae en este y hay tanta cantidad de este, es que la cosa lleva millones de años ocurriendo, ¿vale? Y luego en astronomía, si veo estrellas hasta, no sé, 100.000 años luz, es que la luz ha tardado 100.000 años en venir. Entonces, la estrella que me ha mandado esta luz ya existía hace 100.000 años. Y ahora en astronomía estamos diría que la edad del universo desde el punto astrofísico se cuenta en miles de millones de años, desde en torno a un siglo. ¿Vale? Entonces, alguien podría, esto es lo que el mundo parece. No parece joven en el sentido de que no parece miles de años. Ahora, alguien, y esto es algo que de vez en cuando se argumenta, que Dios hizo el mundo hace 6.000 años, pero con apariencia de edad. Por ejemplo, si hay una estrella aquí muy lejana y la Tierra aquí, hace 6.000 años Dios creó la luz de esta estrella a medio camino para que llegara a tiempo, ¿vale? Pues esto se puede mantener, efectivamente. Igual, entonces, unos malitos contestarán que, pues, del mismo modo, Dios puede haber creado el mundo el último miércoles, con nosotros teniendo memoria de una vida que no hubiera existido y todo esto. Entonces, creación con apariencia de edad, esto puede mantenerse. Un argumento que leí una vez es que en la boda de Caná, Jesús hace buen vino instantáneamente y casi siempre el vino, de hecho, que sea bueno o malo, tarda tiempo en hacerse. Y yo, siendo francés, tengo esta tradición de que vino bueno, vino viejo. No demasiado viejo, porque luego se estropea. Entonces, si Jesús hace vino instantáneamente, es decir, hace algo que parece no tener 10 segundos. ¿Vale? Pero en cuanto a lo que el universo parece, la edad que parece, estamos mucho más allá de 6.000 años desde hace 2 siglos y en muchísimas disciplinas diferentes. No solamente astronomía, también geología, también biología, también glaciología, etcétera, etcétera. Y la gente en estos campos no son todos ateos, ¿vale? Yo he ido varias veces sumo un total de un año de profesor visitante en el departamento de astrofísica de la Universidad de Harvard, en Boston. Pues he conocido varios clientes aquí y he tenido muchas conversaciones sobre Dios. Recuerdo un día, en 2012, compartía despacho con un amigo polaco creyente y había una conferencia sobre cosmología. Y entonces, antes de ir, de repente se gira hacia mí y me dice, me gusta la cosmología porque es lo que más me acerca a Dios en física. Y sabes, esto no fue a la escondite en el pasillo sin que nadie lo oyera o no sé qué, era así normal, ¿vale? Entonces también esta idea de que todas estas disciplinas científicas dicen que el mundo no tiene 6.000 años porque son el monopolio de ateos, esto tampoco es cierto. Conozco muchos amigos creyentes en este entorno. Entonces, sí, diría para resumir todo esto, hace siglos que observación después de observación después de observación, nos hemos dado cuenta de que no, el mundo parece miles de millones de años, no miles de años. Entonces, como vemos, la edad del universo, pues no se puede probar por las escrituras, porque la escritura no es un libro de ciencia.
la Biblia nos enseña es cómo establecer, cómo recuperar la relación perdida con Dios. La ciencia que Dios ha creado, la sabiduría que Dios ha dado al pueblo en general, es la que nos permite entender lo que Dios hizo o empezar a entender tantas leyes que hoy en día un científico tiene, conoce de lo que Dios estableció. Y obviamente esto no daña nuestra fe cuando leamos artículos, cuando, como dice Antoine, pues pareciera que solo los ateos no, también hay científicos creyentes. Él hace parte de este grupo, puede ser pequeño dentro de la masa de científicos, pero cuando tenemos claro esto, pues no nos va a dañar la fe. Cuando oigamos, leamos, veamos que alguien dice que la Biblia está en contravía a la ciencia, ¿no? No es un libro de ciencia. Bueno, hay muchas cosas que hablar. Ha sido realmente, Antoine, muy interesante tocar estos temas, pues, porque tú tienes una autoridad científica, ¿cierto? Pero no has perdido tu fe, no ha dañado tu fe, tu relación. No te pregunté cómo fue que conociste al Señor Jesús. No sé si en pocos minutos puedes decirnos, Oh, es interesante, siempre arranco con esta sí, pregunta, pero estaba en el metro en París, sentado al lado de otro estudiante, empezamos a hablar. Era miembro de una iglesia, me dijo que organizaban discusiones sobre la Biblia, así informales, en casa de uno, y me apunté porque es un tema que me interesaba. Nunca fui ateo. Estaba buscando algo, ya había leído el Corán, había leído muchas cosas sobre el budismo, y pensé, pues, alguien me invita a hablar de la Biblia, me interesa. Y entonces me enganché, diría, a estas discusiones y descubrí, me crié de una forma católica, pero lo que llamo católico administrativo. Es decir, no tiene ningún trasfondo, no tiene mucho trasfondo espiritual, es solo haces lo que los demás hacen y ya está. Y entonces en estas charlas, discusiones, éramos, no sé, 10 en el salón de alguien y bla, 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 bla. Primero descubrí que no conocía la Biblia, pensaba conocerla, pero no la conocía. Y creo que por la primera vez de mi vida, no, sí, empecé yo a tener mi lectura de Jesús, de los evangelios. Y descubrí muchas cosas, descubrí lo que mucha gente descubre, porque cuando por fin lees los evangelios, pero no sabía que esto estuviera dentro, y esto tampoco, y esto tampoco. Oye, Jesús, es genial, lo que dice. Y sí, entonces sí, Jesús me captó, diría. Ah, claro, todos tuvimos un encuentro con el Señor y hace rato mencionaste de un científico que le atraía mucho la ciencia porque ahí encuentra a Dios, y es que Dios se nos revela y tiene un llamado. A mí también, en lo personal, la naturaleza me llama a maravillarme de Dios, algunos a través de la música, y la ciencia no tiene por qué ser la excepción. Cada uno de su campo puede escuchar esa voz el susurro de Dios llamándote. Y si tal vez alguna de las personas aquí no conoce a Dios, que esta sea una oportunidad para que se dé cuenta de que Dios tiene lenguajes para cada uno de nosotros. Él sabe cómo llamarnos porque Él nos creó. Antoine Creo escribió un libro, lo tengo por acá. ¿Nos puedes hablar un poco del libro? Bueno, es de ciencia, pero a la larga es un libro del Nilo al Big Bang. Se me sí. perdió aquí en mis imágenes. ¿Nos puedes Sí, hablar un poquito? Lo tenía acá, pero se me perdió para mostrarlo, porque la gente que quiera profundizar en ciencia o en la física, aquí ya lo pongo en la pantalla, es gratuito, vía internet se puede conseguir. sí, desde mi página web el PDF es gratuito. Sí, rápidamente nació tras conversaciones con un amigo cristiano español, se llama Daniel Hondura, que había leído cosas que había escrito en Protestante Digital y me dijo, oye, creo que tendrías que hacer un libro corto. Este es corto, creo que tiene 100 páginas o algo así, y es de pequeño formato. Y entonces, hablando los dos, encontramos, diría, un hilo conductor, una historia que contar.
Y entonces se centra en, diría por una parte, la frontera de la física en el siglo XXI, lo que se sabe y lo que no se sabe. Lo del Big Bang es que quería explicar cómo se forma un consenso científico, porque a la gente de vez en cuando le parece que es una decena de científicos que se sientan alrededor de una mesa, que toman un par de cervezas y deciden, oye, estamos hartos de buscar esto, vamos a decir que esto es la realidad y ya está, ¿vale? Y para nada, entonces creo que la búsqueda de las fuentes del Nilo ilustra muy bien cómo una búsqueda puede tardar milenios, esta tardó más de 2000 años, y cómo al final todo el mundo llega a una conclusión basada en observaciones y todo esto. Pues sí, también hay otra parte sobre toda la confusión mantenida principalmente por los periódicos, la televisión y todo esto. Y no solamente porque son malísimos, malos, ¿vale? Pero creo que si por un lado quieren un poco atraer a la gente con titulares sensacionalistas, y por otro Sensacionalistas. lado, a menudo no saben muy bien de qué están hablando, ¿vale? Digámoslo. Pero quería también ayudar a aclarar un poco toda la confusión que pueden hacer alrededor de esta noción de frontera del conocimiento. ¿Vale? Entonces, primero explicar dónde está hoy en día y por qué está aquí y por qué tarda en moverse. Y el Big Bang y los agujeros negros explican muy bien por qué hay una parte que está por el lado conocido y otra parte que está por el lado no conocido. Y luego aclarar un poco todo la confusión que viene alrededor. Y no es un libro específicamente ciencia y fe, es decir, no lo hice para reconciliar ciencia y fe y todo esto, no solo para explicar lo más brevemente y amenamente posible el panorama que tenemos hoy en día. Muy bien, Antoine, para los que están interesados en aprender física en términos más accesibles, está ese libro. Yo invito Espero. a las personas a que no se han suscrito a este canal, que se suscriban, que compartan mensajes como este de Antoine Brad, que nos ha acompañado hoy desde España. Como vieron ustedes, él es francés, pero habla el español muy bien, después de tantos años viviendo en España. De nuevo, muchas gracias, Antoine, por habernos acompañado en este espacio y aclararnos y mostrarnos el punto de vista de la ciencia desde la fe. Muchas gracias y un placer para mí. Bueno, hasta pronto el público. Gracias.